¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La profesión de la medicina es una de las más loables, nobles y exigentes que existen desde tiempos inmemorables. Esta carrera implica el acumular conocimientos y pericia suficiente para lidiar con la muerte y las enfermedades. En estos tiempos es común ver personas que se sientan víctimas de delito y acudan con mayor frecuencia a las agencias del Ministerio Público a fin de peticionar justicia. Justicia a actos que con la mayoría de las ocasiones no fueron materializados con la intención de dañar, siendo una profesión muy delicada y de alta responsabilidad, ya que el aprendizaje y la práctica es con vidas humanas, se juega entre la vida y la muerte, tratando de salvaguardar la integridad de las mismas, las cuales generan consecuencias legales al realizar un mal procedimiento médico o intervención hospitalaria. Esta práctica se denomina como negligencia médica. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues qué gusto saludarlo como cada jueves y también saludar a todas las personas que amablemente nos sintonizan por este espacio de TV UAC. Quiero aprovechar para recordarles que la transmisión es completamente en vivo. Lo invitamos a que se ponga en contacto, a que interactúe y participe con nosotros. Esperamos que el tema que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de su agrado, sea de utilidad y que por supuesto fomente la cultura jurídica que este espacio está destinado a hacer. Quiero también aprovechar para recordarles los diferentes medios de contacto a este espacio. Búsquenos en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y a través de estas plataformas usted puede escuchar este programa y también los anteriores. Puede por ahí ingresar en algún video que sea de algún tema de su interés y también por estos medios nos puede hacer llegar sus dudas, sus comentarios o si es su deseo que abordemos algún tema en particular, como en esta ocasión nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos, conocedores del tema y a través de este medio disipar las dudas recurrentes del público en general. No dude en ponerse en contacto, también puede enviarnos mensajes privados si es que requiere alguna orientación de manera más particular. Le agradecemos, por supuesto, siempre su confianza. Estamos al pendiente de usted las 24 horas y también le ofrecemos asesoría jurídica completamente gratuita con cualquiera de sus servidores. O poderlos canalizar a las instituciones para que coadyuven con ustedes. O también ponerlos en contacto, con los invitados de cada semana, pues para que ahí haya un enlace directo. Sí, pues bien, así como lo comentaba la licenciada Laura Méndez, bueno, un tema por demás igual cada semana, que ya teníamos por ahí un par de semanas tratando de abordar este tema y bueno, pues también nos dimos a la tarea de buscar un experto, ¿correcto? Que no nada más abordara la cuestión pues desde el punto de vista médico, sino también la cuestión jurídica en lo que tiene que ver con la negligencia médica. Licenciada, si nos permites, para poder entrar en tema, para presentar a nuestro invitado, para que no nos coma el tiempo y poder disipar todas nuestras dudas. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy está con nosotros aquí en el estudio el licenciado José Luis Amarroni Ramírez. Para que lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Mondragón UCO y también actualmente se encuentra cursando un curso introductorio a la legislación americana por parte de la Escuela en Derecho de la Universidad de Pensilvania. También un curso denominado La Prueba en el Procedimiento Administrativo por parte de IntelliJuris y también en esta misma institución de la Universidad Mondragón ha cursado diferentes diplomados en distintas áreas jurídicas como en trascendencia humana, en comunicación, en juicios orales, entre otros. El licenciado José Luis Amarroni es actualmente abogado en Alia Abogados, en donde se ha desempeñado desde los últimos 5 años con un enfoque en la rama administrativa.
Él se ha desarrollado como litigante estratégico en materia sanitario-administrativo, en derechos fundamentales, en responsabilidad patrimonial y también en derecho privado y agrario. Entre otras muchas actividades, en estas destaca el licenciado José Luis Zamarroni, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, que haya aceptado la invitación. Bienvenido, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias, muy amables por la invitación y es un placer estar aquí para poder platicar de un tema tan importante para la sociedad. Pues bien, fíjate que atinadamente, como comentábamos en una introducción, y quiero yo señalar, si me lo permite el licenciado José Luis, algunas recomendaciones que vi, que me di a la tarea de checar, que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en estas, por lo regular, son entre el personal, o las emite la recomendación ante el personal del IMSS o del ISSSTE, mayormente. Y habla incluso en donde la recomendación 43 de 2022, para que también, si usted, amable televidente o estudioso del derecho, también quiere consultarlas y checarlas, que son muy, muy relevantes por cuanto ve al tema de negligencia médica, por cuanto ve a los derechos humanos, a la salud, etcétera, etcétera. Bueno, pues comenta esta recomendación 43 que se somete a un menor a una ecocardiografía, para la cual fue necesario anestesiarlo, pero no dejan constancia en el expediente médico de la dosis proporcionada, lo que derivó en convulsiones en el estado de salud de este menor y a la postre lleva a que perdiera la vida. También así tenemos la recomendación 76 de 2021, 116 de 2021, y estas son ambas que emite, le repito, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a el IMSS. En la primera, en la 116, el paciente con un síndrome melodisplástico, correcto, al no realizar los exámenes médicos necesarios ni aplicar los tratamientos requeridos por falta de diagnóstico oportuno, el paciente le viene un evento cerebrovascular y por consiguiente, lamentablemente, el fallecimiento. Así igual, en la 76, en la recomendación 76-2021, en el Hospital General número 1 de Villahermosa, Tabasco, deriva en un fallecimiento por una persona, un adulto mayor. Y todo esto, de alguna manera, por una falta de cuidado o una falta de atención, que en muchas ocasiones, repito, no es que haya propiamente un descuido de forma dolosa o que tenga la intención de dañar la salud, sino que, repito, bueno, pues es también en muchas ocasiones, quiero yo pensarlo, que es insuficiente el personal médico para los pacientes que requieren y llevan la atención. Y ahí me gustaría comentarte con todo esto, en tu experiencia, estimado licenciado José Luis, ¿qué es y cómo se considera una negligencia médica? Ok, muy bien. Pues miren, el acto médico se puede ver desde dos puntos de vista, el legal y pues obviamente el médico. En este caso, vamos a dejar un poquito de lado el médico porque ahí se meten más en cuestiones ya técnicas, en donde se tienen que verificar guías de práctica clínica, donde para que se puedan salir de ese parámetro los médicos tienen que justificar su actuación. Si esta justificación no es suficiente, pues bueno, hay evidentemente una negligencia médica por salirse de la línea que tenían que actuar. En ese sentido, pues bueno, vamos a dejar un poco de lado esa parte y vamos a enfocarnos en el tema el tema legal. En el tema legal hay criterios y hay requisitos que tiene que cumplir el acto médico. En estas circunstancias, el acto médico contempla lo que es que tiene que ser completo, oportuno, integral e institucional. Con completo quiere decir que, pues bueno, no se puede quedar con que nada más le dan una pastillita o una inyección o que solamente sea algo momentáneo. Tiene que ser de inicio a fin y en todo momento tiene que ser de manera continua, o sea, no puede parar. Luego, de manera integral, pues bueno, que se adecue al padecimiento que tiene la persona. Si esta vez, por ejemplo, no sé, a una persona le detectan cáncer y le dan medicina para cualquier otro tratamiento, pues evidentemente el tratamiento no va a ser de manera integral. Ahora bien, institucional, ¿qué quiere decir? Institucional es que la institución de salud, ya sea privada o pública, tiene que dotar de los mejores servicios con los que cuenten. En el caso propio del tema público, muchas veces uno acude y le dicen, pues no hay medicamentos, o no hay doctor, o no hay cualquier cosa, no hay instrumentos para realizar cualquier tratamiento. Entonces, ahí la institución pues está incurriendo en una negligencia de carácter omisivo. ¿Por qué? Porque no está proporcionando el servicio. Entonces, si bien no está haciendo un acto médico irregular,
está dejando de atender a una persona y entonces en ese sentido pues está cayendo en una responsabilidad que incluso después se puede reclamar a través de la responsabilidad patrimonial. Fíjate que ahí me gustaría regresar para puntualizar, si tú me lo permites, licenciado José Luis, que en cuántas ocasiones se puede dar ejemplo que nos dicen, tengo programado una cirugía para mañana a las 8 de la mañana, ¿correcto? Repito, mayormente puede darse en los hospitales públicos. Estoy hablando del IMSS, Hospital General o ISSSTE, ¿no? Y resulta que cuando llegas, no está el equipo completo, es decir, a lo mejor ya falta, imagínate, se me ocurre una operación de cráneo y que falte a lo mejor ahí el taladro, que falte algún instrumental médico, que sale de las manos de propiamente del equipo quirúrgico, del equipo médico, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Hablamos de una negligencia por parte de la institución? ¿Qué hacemos ahí? Porque cuántas ocasiones se puede diferir estas operaciones. Y en muchas ocasiones a lo mejor, no sé, habrá unas cuestiones que son muy urgentes, se me ocurre un apéndice, que a lo mejor puede ser una cirugía de un bajo riesgo, pero si esta la dejas, pues puede detonar incluso en la muerte misma, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa ahí, licenciado? ¿Cómo lo analizo? ¿Se da no se da una negligencia médica en ese parámetro? Pues miren, ese parámetro para responsabilidad hacia los médicos, yo no detecto una como tal. E incluso pues la legislación a ellos no los responsabiliza en ese sentido. Y bueno, para que uno pueda, digamos, actuar en contra del médico, tiene que actuar con dolo. Y obviamente pues un doctor nunca va a actuar con dolo. Los doctores lo que buscan es tratar de curar a sus pacientes. Y pues bueno, en el caso de las instituciones públicas, pues es muy común que falte medicamentos, que falte personal, que falte etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, el responsable no es el doctor, es la institución, y la institución en este caso pues depende del Estado, y por eso esto deviene en una responsabilidad patrimonial del Estado, porque es una afectación que el Estado está provocando en razón de que no está actuando de manera regular. Entonces, en ese sentido, cuando en un hospital falta algún instrumento, algún medicamento, lo que el paciente puede hacer, digamos, ya de manera legal para poder solicitar atención es acudir con un abogado y que se interponga una demanda de amparo indirecto, en el cual se solicita la suspensión del acto reclamado y ahí la suspensión versaría sobre el acto omisivo de no atender al paciente. ¿Para qué? Para que se decrete la medida urgente, porque como en este caso lo que se pone en riesgo es la vida de una persona, son medidas que se otorgan de carácter urgente. Entonces es una medida que surte efectos de manera muy, muy expedita y a veces en menos de 3 días ya les están atendiendo a las personas, dependiendo de la dificultad de conseguir las cosas, ¿no? Pero, digamos, ya de esa manera el hospital se siente con un poco más de presión para conseguir las medicinas o conseguir lo que le hace falta para poder atender correctamente al paciente. Porque muchas veces ellos, sin tener este tipo de presiones, pues ya no mueven nada, se quedan estáticos. Entonces, es importante que sientan esa presión por parte de los particulares, de los derechohabientes en este caso, para que ellos se muevan y puedan conseguir estas diferentes situaciones que les impiden dar propiamente la atención médica. Sí, o incluso lo vemos muy sencillo, afortunadamente, porque no estamos en una institución de salud, ¿verdad? Sí. Pero obviamente, pues el dolor o incluso el hecho de trasladar a una persona a un hospital, ayúdame, no tengo muy fresco el punto, estimado licenciado José Luis, cuando hablamos de vamos a un hospital de tercer nivel, un hospital de segundo nivel, uno diría, es que un tercer nivel, o estamos en un hospital de tercer nivel, entonces estamos muy mal, vamos uno de primer nivel, y creo que es al revés, ¿no? Entre más profesionalización tenga o más especialización tenga, es el nivel 3, ¿no? Sí, o sea, nosotros estamos, por ejemplo, no sé, el IMSS aquí en la ciudad de Querétaro, el Hospital General, hablaríamos de una atención 2. Sí. Y ya una atención 3 sería, en concreto, ir a un lugar de neurocirugía, cardiología, más especializado en ese órgano del cuerpo, sí, es ¿no? correcto, sí. Okay, y entonces, pues obviamente imagínate hacer un traslado para una cuestión neurológica o... Claro. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Tuvimos por ahí una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí. Licenciada Laura Méndez, si podemos recapitular con la cuestión del amparo. Sí, para retomar la idea que estábamos planteando anteriormente, bueno, el licenciado José Luis nos comenta una situación jurídica importante o relevante para tomar en cuenta.
Cuando un usuario o una persona acude a una institución de salud, en este caso una institución pública, en donde se le niega el servicio por la razón que sea, se le niega la atención, la persona puede acudir a buscar un abogado para que éste a su vez interponga un juicio de amparo con la finalidad de que la institución pública de salud brinde el servicio de forma inmediata o al menos de una manera mucho más ágil. La pregunta, licenciado, es entonces si esta medida cautelar que decreta un juez federal es con la finalidad de que se le dé atención al usuario cuando se trata de una situación urgente, grave o de vida o muerte, o puede ser en cualquier situación. Muy bien esa pregunta, de hecho es importante porque no necesariamente uno tiene que estarse muriendo para poder hacer uso de estas herramientas. Por ejemplo, una persona que le tengan diagnosticado un medicamento y no se lo den, por ejemplo, a alguien que tenga cáncer, que es alguien que recurrentemente toma medicamento, esa persona pues va a necesitar que por siempre, por el resto de su vida, pues le estén proporcionando ese medicamento de manera continua, ya que en cualquier momento si se la dejan de dar, pues sí se pone en riesgo su vida. Entonces, independientemente de la urgencia, digamos, con que se necesite para su salud, se puede pedir. Digamos, obviamente va a ser más urgente si está en peligro la vida y por ende la atención se puede, digamos, dar más rápido, pero de la misma manera se da esa misma atención, o sea, no se limita solamente a casos de urgencia, sino también a cualquier persona que necesite cualquier tipo de atención médica, ya sea un medicamento, sea una cirugía, hasta una consulta, o sea, todo se puede. De hecho, hablamos pues de la atención médica en general. Sí, Ahora, sí. licenciado, en este sentido, cuando un juez federal decreta alguna suspensión con la finalidad de que se brinde esta atención de forma inmediata, ¿qué sucede cuando la institución pública, en este caso el planteamiento que estamos haciendo, qué sucede cuando la institución pública es omisa en dar cumplimiento a esta orden judicial de una autoridad federal? ¿Tiene algunas consecuencias? ¿En qué consiste? Etcétera. Ok, muy bien. Primero, pues se le van a sancionar a través de multas en el propio juicio de amparo. El juez las va a decretar y se le va a pedir a la institución que siga cumpliendo, que cumpla con la medida, y independientemente de si paga o no paga sus multas. Y si insiste en incurrir en incumplir, de hecho pues se puede hacer sancionado hasta que lo destituyan. Entonces, de esa manera pues sí existe una responsabilidad real para los representantes de estas instituciones, ya que pues de ellos depende que el instituto busque estos medios para poder atender a sus pacientes, porque muchas veces ellos sí pueden hacer cosas para buscar las medicinas, pero pues no las hacen porque pues se entiende que tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Pero eso no los exime de su obligación y por ende se les tiene que pedir que cumplan con sus obligaciones. Sí, fíjate que en ese punto me gustaría regresar a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estimado licenciado, porque hablamos de la recomendación 8752, en donde incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dirige estas recomendaciones a los titulares, como tú lo comentas. Correcto. Al director, a Zoé Robledo, correcto, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, y por supuesto a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, para que den el medicamento a los pacientes. Es correcto. Y derivado de esta recomendación, ya no del amparo, tú hablas del amparo como una cuestión también de un derecho humano a la salud, pero aquí la gente a lo mejor el primer contacto que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quiere decir que ninguna vía, es decir, sea más eficiente que la otra, las dos al fin van encaminadas a una solución. Sí. Y a lo mejor me podrán decir, pues sí, pero el amparo es más rápido, ¿no? También la recomendación, me parece a mí que para este contexto, te estoy hablando, e incluso en donde interponer amparos para las cuestiones de la vacuna con menores, ¿no? O dos, lo que tiene que ver en concreto en esta recomendación 8752, el 2022, en lo referente a medicamentos. Es al director quien emite estas recomendaciones y obviamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? En esta recomendación, pues incluso también hasta sanciones. Sí, ¿no? es correcto, sí. Pues en este punto es importante destacar que
Si bien las recomendaciones son importantes, lamentablemente no son de carácter obligatorio. Y en este caso, la medida dictada por un juez de distrito sí es de carácter obligatorio. Eso ordena hasta la destitución del servidor público. En dado caso, sí. Si por ahí el servidor público insiste en no cumplir con la medida, sí se puede llegar incluso a eso, porque independientemente que lo destituyan, se tiene que cumplir esa medida o ese fin que es proteger el derecho del acceso a la salud. Entonces, si no lo cumple él, pues ya habrá quien más lo cumpla, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante destacar que uno pues es más, digamos, obligatorio que el otro, ¿no? Las recomendaciones Vinculante. son importantes, más Claro. vinculantes, correcto, sí. Entonces, por ese lado yo sí recomiendo más que acudamos al juicio de amparo y digo, no está de más también apoyarse en las comisiones de derechos humanos, desde luego que Claro. son importantes y hay que apoyarse también en ellos. Para dejarlo, digamos, como un antecedente. Ahora, ambas vías jurídicas, una no exime a la otra. Sí, Incluso sí. se pueden agotar ambas. A final de cuentas, aquí lo que me parece a mí importante es que el ciudadano, el usuario de estos centros de salud, sepa que tiene alternativas jurídicas para poder ejercer sus derechos. Muchas veces nosotros como abogados hemos analizado pues que la Constitución establece nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales y se oye muy bonito, pero realmente en ocasiones no sabemos cómo hacer que esos derechos se cumplan o hacer que esos derechos se respeten. Licenciado, si me permiten, me gustaría plantear una pregunta para que nos dé pauta a desarrollarla después del corte, porque ya estamos en los últimos minutos, pero me gustaría dejarla sobre la mesa, en el sentido de, ya entendemos que es una negligencia, sí me gustaría, licenciado, que nos comentes cuándo es que estamos frente a una negligencia médica, cuándo no, y en este caso, quién o quiénes pueden llegar a ser responsables de una negligencia médica. Una negligencia médica no necesariamente es en un quirófano o no necesariamente es atribuible a un médico en concreto. Es correcto. Puede darse bajo diferentes circunstancias y creo que es importante que las personas sepan cuándo es posible que puedan asesorarse, que puedan acudir con un abogado para poder hacer valer estos derechos. Igualmente, licenciado, me gustaría aprovechar para agradecer a las personas que por ahí nos están siguiendo en la transmisión y también a algunos que ya nos dejaron ahí algunas dudas. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios si tienen ahí alguna circunstancia importante que hacerle ver a nuestro invitado. Este es el momento y es el medio para hacerlos. En Facebook y en YouTube nos pueden localizar como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y también pueden escuchar posteriormente el podcast de este programa a través de Spotify, en donde aparecemos con el mismo nombre. Sí, igual si me lo permites, para agradecer pues que nos siguen en este momento, Héctor Espino, igual un abogado. Un saludo al fuerte licenciado. abrazo, Eduardo David, Ana También María. un saludo a todos. Y por supuesto Ana Julia Terrazas, que es una fiel seguidora ya de este grupo. Gracias por estar pendiente de este programa. Pues vamos bueno, nos quedan unos segunditos para ir a la pausa. Igual, yo ahí nada más también para ir cerrando este punto, pues en los supuestos de negligencia médica más habituales, estamos hablando, pues si hay una exploración, un diagnóstico, un tratamiento, este tipo de cuestiones que será muy importante regresar con ellos, porque a veces un mal diagnóstico, estoy hablando incluso en una cuestión de enfermedad, es que traigo un dolor, sí, lo puede uno ocultar y resulta que siempre sí era un apéndice o siempre sí fue una situación que nos dejó una secuela, y esto pues es lo que podríamos estar hablando si encuadra o no encuadra en una cuestión de negligencia. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, transmitiendo desde el corazón de esta ciudad, en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues agradecer el favor de la atención de todos ustedes y por supuesto las personas que nos siguen aquí a través de estos dispositivos, esta página de Hablemos Derechos, Julia Terrazas, Ana María, Héctor Espino, Eduardo David, bueno, también ya ahora se incorpora en este momento la señora Luisa Alvarado. Muchas gracias por el favor de su atención. Y estábamos, licenciada Laura Méndez, antes de irnos a la pausa,
en preguntarle a nuestro invitado, el señor José Luis Zamarroni, con el cual estamos hablando del tema de la negligencia médica, ¿cómo puedo saber si hubo negligencia médica? ¿Y qué hago? ¿No? ¿Ante quién acudo? ¿Qué mecanismos tengo como ciudadano, como derechohabiente? O simple y sencillamente, ¿cómo me percato si hay o no negligencia médica? Licenciado José Luis, adelante. Muy bien, pues sí, miren, la manera para darse cuenta si uno está siendo afectado por una negligencia médica, no tiene uno que esperarse a que ya le pase algo. Entonces, esto se trata de prever que la situación se agrave. Entonces, de esta manera, uno da cuenta que está en una posición de negligencia desde el momento en que él solicita un tratamiento y no se le da. O sea, o se le da de manera retardada. Por ejemplo, muchas veces las personas van y piden una cirugía y le dicen, sí, se te programa dentro de un año. Pero dentro de un año probablemente esa persona pues tal vez ya haya fallecido por la atención muy tardía. Entonces, el acto médico, una de sus características es que tiene que ser oportuno. O sea, que se dé de la manera, en el momento que tiene que ser. Entonces, si esta atención pues viene posterior, ya de todas maneras, aunque la den, ya incurrieron en un acto de negligencia. Entonces, otra de las características es que tiene que ser de manera integral. Si por parte de un tratamiento no se le recetan 10 medicamentos y nada más le proporcionan 8, si bien están cumpliendo con esos 8, faltan otros 2. Entonces, de esa manera, siguen incurriendo en una negligencia. Entonces, que en concreto, digamos, para una persona de manera más coloquial, ¿cómo podría darse cuenta si está en una negligencia? Si tardan mucho en darte un medicamento, si tardan mucho en darte en programarte tu cirugía, si te niegan el acceso propiamente a esos medios, si no te dan una consulta, cualquier tipo de situación que retrase tu atención médica, estás en un parámetro para poder exigir que se te cumpla este derecho a través de un juicio de amparo. Licenciado, una situación importante en tratándose de cuestiones médicas, pues nosotros como abogados tal vez compartimos un lenguaje técnico determinado. Asimismo, los médicos pues comparten un lenguaje técnico muchísimo más complejo, al cual es difícil comprender cualquier profesionista, cualquier ciudadano, cualquier paciente. ¿Qué sucede cuando la persona no entiende el diagnóstico o de alguna manera pues lo hacen complicado? Voy a plantear un caso concreto, no recuerdo yo los detalles, pero en alguna ocasión salió una nota periodística en la cual denunciaron a un centro médico, a un centro de salud público, porque pierde la vida una mujer que acababa de dar a luz a su bebé. Aparentemente no tenía ninguna razón por la cual perder la vida, sin embargo así sucedió. Los médicos dieron el informe y dieron la situación por la cual fue el fallecimiento, cualquiera que ésta sea. La situación aquí delicada es que cuando entregan el cuerpo de la persona a sus familiares se percatan de que no tiene órganos, de que le extrajeron, le sacaron los órganos y realmente el hospital no supo dar una justificación del por qué. Entendemos que los médicos siguen protocolos determinados cuando están ante una enfermedad tal o cual. En esta situación se dio el informe porque obviamente fue una situación que generó mucha polémica, mucha indignación, y la persona encargada del hospital refirió que esto se le había hecho saber a los familiares, que los familiares habían dado su consentimiento, pero pues ahí ya no estamos hablando de una situación que haya puesto o no en riesgo la vida de la paciente, sino estamos hablando de actos posteriores a esto. Estamos, en este caso en concreto que estoy planteando como ejemplo, estamos, licenciado, ante una situación de negligencia médica y, de ser así, ¿qué es lo que puede hacer la familia? Sí, de hecho también eso se contempla dentro de las negligencias médicas, ya que uno de los derechos primordiales de los receptores de servicios de salud es el consentimiento informado. Como bien dice la licenciada, médicamente hay muchos términos que pues, no entendemos las demás personas en el gremio común. Entonces, en ese sentido, por más que a uno le detallen en un diagnóstico pues, cuál es el padecimiento, si uno no lo entiende, pues no le va a servir de mucho ese diagnóstico, no va a entender en qué situación se encuentra su salud. Entonces, una obligación de los prestadores de salud
es que informen a su cliente, perdón, a su paciente de la manera más coloquialmente hablando, ¿me explico? O sea, que la persona entienda totalmente en toda dimensión qué es lo que le está pasando. Eso es lo importante en el consentimiento informado, que la persona entienda de pie a pa qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando y cuáles son los medios para solucionar ese padecimiento y si es que hay solución, porque obviamente pues hay casos en los que ya no existe un diagnóstico favorable, sin embargo, existen tratamientos paliativos, es decir, tratar de aminorar el dolor para que estas personas no sufran tanto. Si bien ya no van a tener tal vez una solución al problema, sí podemos ayudarle en el tema de que pues no sufra tanto hasta el su final. calidad de vida. Es correcto, sí, porque al final del día existe el derecho fundamental a la dignidad, entonces tiene que velarse también por ese derecho para que la persona se le respete, se le valore como ser humano y independientemente si ya tiene un diagnóstico pues, terminal, se le brinde la atención aún así, o sea, porque muchas veces en los hospitales dicen, no, pues es que ya se va a morir, ya no hay que atenderlo. No, hay que apoyarle hasta el último de sus momentos. Claro. Eso es lo Que importante. ahí tenemos otra pregunta importante que yo creo que otro día desmenuzaremos porque vamos muy atrasados en lo que tiene también que ver con la eutanasia, Sí, ¿no? sí. Y también un tema medianamente medio escabrosón, Sí. porque pues yo creo que cualquier familiar, cualquier persona conocida, amigo de nosotros, o familiar en concreto, ¿no? Que estuviera en una situación ya terminal, pues no, ¿quién lo quiere ver sufrir? Pero tampoco no lo quieres desconectar. Claro. ¿no? Claro, son decisiones muy difíciles. Muy difíciles, Son ¿no? difíciles. Muy complicado, pero bueno. En ese punto, estimado licenciado José Luis, ¿qué hago? ¿Ante quién acudo? ¿Y cuáles son los primeros, desde el punto de vista forense, qué hago al yo percatarme que tengo o que sufrió mi familiar con una situación de negligencia médica? Como lo comentaba la licenciada Laura Méndez, entró hoy en una cirugía y de pronto resulta que, oiga, se complicó y falleció, ¿no? Pues, ¿cómo? O sea, situaciones de esta naturaleza, ¿no? Okay. Tomando en consideración, por supuesto, que esta profesión médica pues es de una alta responsabilidad, pues ya porque se lleva un aprendizaje y una práctica y practicas en la vida humana, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? Pues bueno, es importante destacar que para determinar que un médico se salga, digamos, como les comentaba al inicio, de la guía de práctica clínica, que es la línea que tienen que seguir para tratar de cierto padecimiento, tienen que justificarlo. Si esta justificación no alcanza, digamos, hay un tema de negligencia. Entonces, por ejemplo, si una persona entra por un padecimiento, digamos, leve y termina falleciendo, pues, digamos, ¿qué sucedió, no? Entonces, ahí entra en juego el expediente clínico. El expediente clínico tiene muchos requisitos que es muy complicado a veces que los tengan. Sí. De hecho, muchas veces ellos incurren en negligencia desde el momento en que no tienen completo el expediente clínico. Entonces, en el expediente clínico tiene que haber todas las circunstancias que sucedieron desde que entró hasta que salió y, digamos así, durante todo el tiempo que sea derechohabiente, porque no solamente es en un día o dos, sino que todo, digamos, toda la actividad que tiene dentro de la institución se le registra ahí. Entonces, sí hay un seguimiento por el cual saber por qué determinada persona pasó de un escenario A donde no pasaba nada a un escenario B donde falleció. Entonces, si ahí la institución tiene fallas o carencias en su expediente clínico, está acreditada la negligencia. ¿Me explico? O sea, ya no tendríamos que entrar tanto en el tema de si... De acreditarla. Exactamente, sí. Ahora, y el siguiente paso es que voy ante una el fiscalía, procedimiento voy ante que el hay que Ministerio hacer. Público, ¿qué hago? Pues miren... Porque ahí tenemos que ver o determinar la causa, ¿no? Sí, yo sugiero mucho acudir antes de ir a una fiscalía, porque en las fiscalías ahí lo que se trata son cuestiones penales. Entonces, en ese supuesto, como les decía al inicio, para poder acudir a esas instancias muchas veces se trata de acreditar el dolo del doctor o de la institución. Entonces, por ese lado yo no me gusta atacarlos porque hay muy pocos doctores, digamos, ¿no? Entonces, si nos quejamos de que no hay atención, pues ¿para qué privarnos de los pocos que hay? Entonces, muchas veces no queda en ellos. La verdad es que es mucho de que no tienen las herramientas, no tienen los recursos. Ellos qué más quisieran a veces, de ¿no? un contexto, claro. Exactamente. Sí, digo, no hay que generalizar. También debe de haber supuestos en los que pues hay una persona que no hace bien su trabajo y pasan las cosas, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista es...
hay que apoyarlos, o sea, para que ellos también tengan las herramientas. Muchas veces ellos podrían pensar, no, es que nos meten estos amparos y nos ponen predicamentos. No tanto así, más bien queremos que la institución busque las herramientas para que ellos puedan trabajar bien y puedan dar los mejores resultados. Claro. ¿Ibas a comentar algo? Sí, y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Estábamos Sí, cierto, platicando. Ya estoy yo ante una situación de una negligencia médica. Yo me percato de que hay una cuestión de que no hay una explicación suficiente de cualquier, lo que sea, para no entrar en detalles ni en ejemplos innecesarios, porque todos no son agradables. Pero sea cual fuera la situación, yo me percato de esta situación, acudo, busco al licenciado José Luis. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, José Luis? ¿Qué elementos tendríamos que reunir? ¿Y cuál es el procedimiento? También que nos comentes si es muy tortuoso, si es complicado, si es largo. ¿Verdad? Claro, porque a lo mejor vengo saliendo de una situación difícil, familiar, de una cuestión de salud, para entrar a un problema jurídico interminable, pues tampoco es la idea. Entonces, más o menos para que la gente se dé ahí una idea de a lo que se enfrentaría, ¿cuál sería el procedimiento? Muy bien, el procedimiento, ya en este caso, digamos, en lo particular, como nosotros lo manejamos, es una estrategia completa, es decir, abarcamos tanto la atención médica como posteriormente ya una indemnización por el daño que sufrieron. Entonces, el paso número 1 que se hace es pedir la atención médica a través de un juicio de amparo, y lo pedimos a través de la suspensión. La suspensión se otorga en un plazo de 3 días y de esa manera la atención, digamos, es rápida. Por ese sentido, aunque el juicio de amparo pueda demorar, porque obviamente tarda mucho más que 3 días, eso que no perjudique a la persona para que reciba la atención médica. Entonces, en ese sentido, la atención médica es casi que de carácter inmediato. Ahora bien, una vez que ya culminamos el juicio de amparo, en ese juicio de amparo, pues obviamente sale una sentencia y esa sentencia se considera una prueba documental pública y pues como sabemos en el mundo del derecho, la prueba documental pública se prueba plena. Entonces, en este sentido, acreditamos la actividad irregular del Estado en una sentencia. Entonces, con esta sentencia ya podemos acudir ahora sí al al procedimiento de responsabilidad patrimonial, que es un procedimiento administrativo ante la propia autoridad que genera el daño. En este caso sería el IMSS o el ISSSTE. Se presenta nuestro derecho de petición ante esta autoridad reclamando la responsabilidad patrimonial y ellos hacen una determinación si es procedente o no procede la indemnización, que normalmente ellos van a determinar que no procede. Entonces, una vez que salga esta determinación, lo que nosotros hacemos es atacarlo a través de un juicio de nulidad para que se les ordene que determinen la cantidad de indemnización conforme a los parámetros que dictaminan pues, las distintas leyes, que en este caso es pueden ser en la legislación local es la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado de Querétaro y a nivel federal es la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales, quienes determinan cómo se va a hacer el cálculo de los diferentes daños, que en este caso los daños que nosotros reclamamos es el daño físico, digamos ya la propia afectación o la pérdida de la vida, el daño moral, que es la afectación a nuestras emociones, a cómo nos sentimos respecto a la situación que nos provocaron, y el daño emergente, que son todos aquellos gastos que uno como particular tiene que sostener por la afectación que nos provocaron. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una persona que perdió una pierna, pues probablemente necesita atención psicológica, necesite una prótesis, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son daños emergentes que no tendría que por qué estar, digamos, subsanando el particular. Entonces, en ese sentido, se contemplan dentro de los daños y, bueno, todo esto hace un cálculo para que se determine la indemnización que le corresponde a la persona. Sí. Y bueno, perdón que le interrumpiera. Sí. Y bueno, en tiempos, en el juicio de amparo tarda aproximadamente unos 6, 8 meses y ya una vez que iniciamos el procedimiento administrativo, tarda también unos 6 meses aproximadamente y posteriormente ya el juicio de nulidad tarda aproximadamente 1 año, digamos un tiempo estimado 2 años y medio aproximadamente. Ahí fíjate que concatenando un poco con esta respuesta que tú nos comentas, decía José Luis, nos preguntan, ¿qué pasa si acabo de descubrir un error médico que ocurrió hace mucho tiempo? ¿Es posible presentar una reclamación por negligencia médica basada en el error de un enfermero o médico si este médico cometió un error?
¿Es responsable el hospital también? Pues bueno, es importante primero ver si esto sucedió en una institución pública o en una institución privada. Si sucedió en una institución privada, sí podríamos por ahí reclamar los daños a través de la vía civil, aunque estaría tal vez un poquito complicado ya dado que pues, ya pasó mucho tiempo. Pero en el tema... ¿Hay cuánto tiempo tenemos? 2 años, ¿no? En el tema civil... Todavía, digamos, se puede dar un poco más de pauta, ¿no? Perdón que te interrumpa. Yo creo que aquí también pudiéramos tomar en consideración cómo es que se enteró. Por ejemplo, supongamos que hoy tiene una intervención médica, una cirugía, y al paso de 8 meses empieza a tener un dolor, que deriva en otra intervención quirúrgica. O resulta y que esto es por una infección. Y nunca te la quitaron. Así Pasaron es. 8 meses y resulta que te operan y te está en el apéndice que supuestamente ya te la habían extraído. O sea, hace 2 años. Que yo termino en una situación otra vez médica a raíz o como consecuencia. Y entonces yo no tenía manera de haberme enterado hace 6, 8 meses, sino a partir de que pues a lo mejor hay otro procedimiento quirúrgico y se percatan de que hubo una situación ahí delicada que venimos atrasando desde meses atrás. En ese supuesto es importante destacar que los plazos empiezan a correr a partir de que uno se hace conocedor de la afectación. Por ejemplo, en el supuesto que maneja la licenciada, si a mí me hacen una cirugía y meses después ya empiezo a resentir las afectaciones, se empieza a tomar los plazos a partir de ahí. Por eso decía que hay que ver a partir de cuándo uno se da cuenta de las afectaciones y a partir de ahí ya podemos actuar. Sí. No importa que haya pasado hace 10 años. Si los efectos me están sucediendo ahorita se puede uno reclamar. En el tema de las instituciones públicas, sucede exactamente lo mismo. Entonces, digamos, podemos jugar ahí un poquito con los plazos que marca la ley, porque sí hay plazos, pero tomamos más en cuenta a partir de cuándo tiene conocimiento la persona de la afectación total. Porque, por ejemplo, a lo mejor puede saber que tiene algo mal, pero no sabe hasta qué grado. Entonces, es importante que se le haga un diagnóstico para que sepa todo lo que le abarca su enfermedad y qué es lo que tiene que hacer. ¿A quién demandamos, licenciada, en estos casos que estamos platicando? ¿Quién es el responsable? Dices la institución, el médico, la institución y el médico, o a quién es quién paga. Pues miren, el tema público siempre va a ser la propia institución, ya sea el IMSS o el ISSSTE. En ese tema no nos metemos tanto en el tema particular del doctor. Pero lamentablemente en el tema civil muchas veces sí, porque el doctor, digamos, va a ser el dueño del consultorio, exactamente, sí. La cuestión privada ahí, el doctor va a tener, digamos, va a ser el representante legal de su consultorio, entonces él, digamos, sí va a ser afectado de cierta manera en lo particular, ¿no? Pero también ahí, por ejemplo, los hospitales cuando rentan consultorios, tienen una obligación de facultad de vigilancia. Entonces ellos tienen que vigilar qué es lo que está sucediendo en sus consultorios o en sus quirófanos, porque ellos muchas veces se quieren deslindar diciendo, no, yo nada más renté, entonces el de la responsabilidad es la persona que lleva ahí las cirugías, pero no, o sea, ellos tienen facultad de vigilancia porque son una institución de salud y por ende tienen responsabilidad también. Porque además el servicio que prestan, pues es un servicio sensible, delicado, que por supuesto que tienen que tener ahí ciertas consecuencias. Licenciado, si nos pudieras compartir cómo, antes de despedir el programa y de que nos agarren ahí las prisas, platícanos por favor cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo. Claro, con mucho gusto. Pues puede ser a través de vía telefónica, ya sea vía WhatsApp o vía llamada, al 442-376-5434. O también pueden buscarnos en nuestra página de Facebook que se llama Alia Abogados. Ahí también pueden mandarnos un mensajito y con mucho gusto les podemos agendar una cita para darles una atención más personalizada. ¿Y algún mensaje final con el que quieras cerrar nuestra plática de hoy, licenciado José Luis? Sí, a mí me gustaría mucho que los que se nos están viendo y puedan transmitírselo a demás personas que conozcan, pues que conozcan los derechos que tienen y cómo hacerlos valer, cómo defenderse y no quedarse siempre con el no que nos dan las autoridades. Siempre hay que ir un poquito más allá porque nuestra Constitución afortunadamente nos protege mucho en ese sentido. Entonces, de esta manera, lo que nos queda a nosotros como ciudadanos es conocerlos y saber cómo hacerlos valer. Pues bien. Licenciada, si podemos ir cerrando para que no nos coma el tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo, licenciado, que estés aquí con nosotros, por supuesto. También queremos agradecer a las personas que nos han estado siguiendo a través de esta transmisión, que nos hacen llegar por ahí sus comentarios, que nos comparten, que siguen nuestra página. Muchas gracias a todos ustedes.
Este programa es para ello, para ustedes. Y también queremos agradecer, por supuesto, a nuestro equipo que está detrás de cámaras y gracias a quienes la transmisión de este programa es posible. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestro querido productor Jaime Varela, también a Edith Segura, a Denise Sánchez y también aquí a Francisco Molgado, que está detrás de cámaras. Muchas gracias a todos. Licenciado. Sí, nada más quiero cerrar nuevamente porque luego nos quedan dudas en el chat o aquí en la página. Si podías repetir nuevamente tu teléfono, licenciado. Con mucho gusto. Es 442-376-5434. Correcto. Ahí podemos localizar. Usted puede localizar al licenciado José Luis Zamarroni Ramírez, con el cual estuvimos hablando esta tarde de la negligencia médica. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención y recuerde que tenemos una cita con usted el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y espero que este programa pueda ayudarlo, licenciada Laura Méndez, a disipar sus dudas, porque ¿cómo exigimos un derecho que no conocemos? Claro. ¿De qué manera podemos hacer patente que efectivamente hubo una negligencia y no nada más quedarnos con, pues simple y sencillamente el decir, bueno, pues ya me entregaron mi cuerpo, ¿no? Claro. Pues, ¿cómo exige usted un derecho si no lo sabe? Para eso es este espacio y bueno, pues agradecer el favor de su atención. Hasta el próximo jueves y muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la Gracias. invitación, Hasta les luego. agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.